Asambleísta Rocío Valadez. Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, bueno, quiero iniciar mi intervención felicitando al licenciado Lenín Moreno, vicepresidente de la República, por la iniciativa legal en favor de las personas con discapacidad que busca impulsar los cambios, normativas y los plazos necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La misma que responde para adaptar la normativa ecuatoriana y profundizar en el modelo de discapacidad que propone de igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pero sobre todo incorporar la normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuanto a las personas con discapacidad les impiden recibir educación, les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados, les impiden tener acceso a la información, les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario, les impiden desplazarse, integrarse en la sociedad y ser aceptados. La Comisión Especializada Ocasional para Personas con Discapacidad conoció dos proyectos, uno presentado por el licenciado Lenín Moreno, vicepresidente de la República, denominado Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, y el otro iniciativa de la asambleísta María Cristina Cronfle, denominado Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de los Derechos e Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Yo debo agradecer la apertura de María Cristina en la comisión cuando participamos con los amigos discapacitados de la provincia del Oro. Y lógicamente hay muchas otras iniciativas que me gustaría que la comisión las acoja. Y lógicamente seguirán participando con muchísimas observaciones por parte de los compañeros y de mis compañeros asambleístas que han sido acogidas muchísimas sugerencias. Pero también debo decir que la comisión estudia la Ley de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad, establece la definición de las personas con discapacidad estableciéndose un porcentaje del 30%, norma aceptada internacionalmente, genética, humana en el área de prevención, la eliminación de las restricciones usuales al acceso de los seguros de vida y salud, acceso en condiciones de equidad a todos los sistemas educativos, lenguaje y señalización especial, becas y acceso al sistema educativo en todos los niveles, especialmente el universitario, sin ningún costo, políticas laborales, permisos para tratamiento y rehabilitación, créditos preferentes, préstamos hipotecarios y quirografarios, accesibilidad para movilidad, tarifas preferenciales para transporte, rebaja en los impuestos y pago de servicios básicos, facilidades para importar vehículos ortopédicos, exoneración del pago de los derechos del autor, accesibilidad al IES, centros de albergue y acogida, creación del Consejo Nacional de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad, que vigile la inserción social y económica de las personas con discapacidad y finalmente el procedimiento y sanciones. El Estado ecuatoriano debe asegurar la prestación médica eficaz a las personas con discapacidad. El Estado debe esforzarse en proporcionar programas dirigidos por equipos multidisciplinarios de profesionales para la detención precoz, la evaluación y el tratamiento de las deficiencias y la prestación de asistencia primaria. El Estado debe velar porque las personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad. El Estado debe velar que todo el personal médico y paramédico esté debidamente capacitado y equipado para prestar asistencia médica a las personas con discapacidad y tenga acceso a tecnología y métodos de tratamiento pertinentes. El Estado debe velar porque las personas con discapacidad reciban regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten para mantener o aumentar su capacidad funcional. Hemos hecho observaciones y considero finalmente
que la Comisión podría profundizar en el texto de ley los siguientes aspectos. Se deben derogar las leyes, reglamentos que contengan discriminación. Se debe combatir la estereoporosis y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de las personas. Garantizar el derecho a la vida, la libertad y propiedad de las personas con discapacidad en un pie de igualdad con otras personas. Se debe asegurar la igualdad de derechos a las mujeres y los niños y niñas con discapacidad. Se debe reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. Se debe prohibir la discriminación basada en las discapacidades y garantizar igual protección de la ley. Se debe asegurar la igualdad de derechos o poseer bienes y controlar los asuntos financieros, tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas. Se debe garantizar el acceso a la justicia en igualdad con otros y asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no sean privados de su libertad ilegal o arbitrariamente. Se debe proteger la integridad física y mental de las personas con discapacidad, garantizar que no sean sometidas a la tortura, a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o a castigos y prohibir los experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de las personas interesadas. Se debe expedir las leyes y medidas administrativas, deben garantizar el derecho a no ser explotado o sometido a violencia o abusos. Se debe promover la recuperación física y psicológica, la rehabilitación y la reintegración de la víctima e investigar el abuso. Las personas con discapacidad no deben ser objeto de injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar, la correspondencia o la comunicación. Bueno, yo diría que tengo muchísimas observaciones, unas han sido acogidas, otras no, pero que las haré llegar a la comisión. Y para finalizar, yo diría que se debe garantizar la igualdad de participación en la vida política y pública, incluso el derecho al voto, a ser candidato a elecciones y a ocupar puestos públicos. Se debe promover la participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los deportes, haciendo accesibles los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas. Y finalmente, se debe garantizar su participación en las actividades deportivas generales y específicas. Hasta aquí mi intervención, señor presidente, y muchísimas gracias.